nuestro Dios en Juan 8, 34, 36. La verdad nos hace libres. Ese es el tema. Vamos a leer Juan 8, lo vamos a leer del 34 al 36. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pueden sentarse, aleluya. Gloria a Dios. Jesucristo, hermanos, aleluya, compartía estas palabras a un grupo de judíos, amén, aleluya, que como sabemos siempre, ¿verdad? Atacaban a nuestro Señor Jesucristo, amén. De una manera u otra, ellos siempre buscaban cómo atacar a nuestro Señor Jesucristo en sus preguntas y en tantas cosas, amén, aleluya. Siempre buscaban el motivo, amén, y el modo. Así es que nuestro Señor Jesucristo compartía estas palabras a un grupo de judíos, hermanos, que habían creído en Él, amén, aleluya. Les dijo Jesús, vosotros permanecer en mi palabra, ¿qué dice? Seréis verdaderamente mis discípulos. La discusión, hermanos, de los judíos y de nuestro Señor Jesucristo se genera cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo que si permanecían en su palabra y de que la libertad provenía de Él mismo. Amén, aleluya. Allí fue cuando no les gustó este mensaje a los judíos. Amén. A los judíos, los que estaban escuchando. Amén. Porque ellos decían, nosotros somos linaje de Abraham. Mire, allí mismo en el 33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Aleluya. Ellos decían, nunca hemos sido esclavos. Amén. Nunca hemos sido esclavos porque ellos decían que ellos eran linaje de Abraham. Amén. Y ellos decían, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Aleluya. Y le decían a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo dices tú? Seréis libres. O sea, ellos decían, hermanos, aleluya, que como nuestro Señor Jesucristo los iba a hacer libres. Amén. Si ellos nunca habían sido esclavos. Pero sabemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo hablaba de qué? De lo espiritual, de lo interior, amén, aleluya. ¿Por qué, hermanos? Aleluya. Porque, hermanos, a veces a la gente no les gusta, amén, aleluya. A veces no les gusta o se enojan, ¿verdad? Aquí lo vemos como los judíos y a veces así la gente no se enoja, perdón, o no les parece cuando nosotros les predicamos la verdad. Cuando nosotros les predicamos de lo que es el pecado, ¿verdad? Y de que realmente nuestro Señor Jesucristo es el que les hace libre, amén, aleluya. Y a los judíos, hermanos, aleluya, no les gustaba ni les parecía bien porque nuestro Señor Jesucristo se dirigía a Él mismo, amén, a Él mismo. Amén, aleluya. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es el que nos hace libres. Amén. Libres de toda atadura, libres de todo pecado. Amén, aleluya. Miren, aquí mismo vamos a leerle del 21 y vamos a leerle cómo fue la causa, amén, de esto que les dijo nuestro Señor Jesucristo a los judíos.
Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían en todos los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Ellos no entendían, hermanos, la palabra que nuestro Señor Jesucristo les decía. Nuestro Señor Jesucristo estaba dándoles a entender, aleluya, que todo aquel que no se arrepiente, hermanos, de sus pecados, no puede habitar en donde está nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Y y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Todo aquel que no cree en nuestro Señor Jesucristo, que no cree en la palabra que se predica, hermanos, aleluya, diciéndole a la gente, ¿verdad?, que se arrepienta de sus pecados, que el único que puede hacer libre, quitar toda atadura del pecado, es nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Y por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo a los judíos: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Amén, aleluya. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y que juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Aleluya. Así es que nuestro Señor Jesucristo, aleluya, gloria a Dios, Él fue enviado, hermanos, aleluya. Sabemos que fue enviado a esta tierra, hermanos, a, a, a predicar, a dar su vida, hermanos, aleluya, por cada uno de nosotros, amén. Para que por medio de ese derramamiento de sangre, hermanos, nosotros fuéramos libres, amén. Nosotros fuéramos perdonados de todos nuestros pecados. Les dijo pues Jesús: cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque Él me envió conmigo, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Amén, aleluya. Es un gran ejemplo, hermanos, aleluya, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Amén. En esta tierra, estando en esta tierra, hermanos, nuestro Señor Jesucristo oraba, ayunaba, predicaba el evangelio, hermanos, a multitudes, sanaba, libertaba, a los endemoniados eran libertados, y tantas cosas que nuestro Señor Jesucristo hacía, hermanos, aleluya, y sabemos que aún lo sigue haciendo. Amén. Aleluya. Y nosotros, hermanos, así como nuestro Señor Jesucristo siempre hizo lo que el Padre le decía, hermanos, y siempre hacía lo que a nuestro Dios le agradaba. Y así cada uno de nosotros siempre tenemos que hacer, hermanos, aleluya, lo que a nuestro Señor Jesucristo le agrada, hermanos, aleluya. Así es que tenemos nosotros que también ser ejemplo, hermanos, para otros. Así como lo fue nuestro Señor Jesucristo, hermanos, aleluya, así cada uno de nosotros también tenemos que ser ejemplos para nuestra familia, para los que nos viven con nosotros, para todas aquellas personas que nos rodean. Amén, aleluya. Sean cristianos o no sean cristianos, hermanos. ¿Por qué? Porque es muy importante nuestro testimonio, porque a través de nuestro testimonio, hermanos, aleluya, las personas se pueden arrepentir de sus malos caminos, amén, y buscar a nuestro Dios, amén, aleluya. Entonces, hermanos, aleluya, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él.
Y así es cuando nosotros hablamos la palabra de nuestro Dios, cuando nosotros predicamos, hermanos, el Evangelio por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo toca los corazones de las personas y redarguye, hermanos, aleluya, que la persona está mal, que la persona está en pecado. Amén. Y es cuando entra el arrepentimiento a la persona, es cuando es tocado por el Espíritu Santo, hermanos. ¿Para qué? Para arrepentirse de sus malos caminos y de sus malas decisiones. Amén, aleluya. Dice, y dijo entonces Jesús a los judíos, que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, hermanos, aleluya. Así es que dice: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, aleluya. Seréis verdaderamente mis discípulos. Si nosotros, hermanos, aleluya, conocemos la palabra, las escrituras de nuestro Dios, aleluya, verdaderamente vamos a ser hijos de nuestro Dios. Verdaderamente, hermanos, aleluya, vamos a ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, aleluya. Gloria a Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esto fue, hermanos, lo que a nosotros, a cada uno de nosotros, nos hizo libres. Amén. Aquí, hermanos, la palabra escrita, amén, fue la que nos hizo libres, hermanos, de toda atadura. Fue la que nos está guiando todavía, hermanos, aleluya, en esta vida, en este camino de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de nuestro Dios, hermanos, es la que nos ayuda absolutamente en todo, hermanos. Es la que nos ha hecho libres. Nosotros ya no somos esclavos del pecado, hermanos. Nuestro Dios, la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos ha libertado de todo eso y nos ha perdonado. Amén, aleluya. Un esclavo, hermanos, no tiene libertad espiritual. Amén. Siempre está atado a los deseos de su cuerpo. Amén. A los deseos carnales. ¿Por qué? Porque no toma ni quiere permanecer en la palabra de Dios, como lo dice aquí, hermanos, aleluya. Amén. Como lo dice nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí es cuando nosotros, hermanos, hemos conocido la verdad. La verdad. Amén. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Aleluya. Pero si ellos verdaderamente, hermanos, hubieran conocido la verdad, amén, así como la hemos conocido nosotros, nosotros hemos sido libres, aleluya. Pero ellos no querían, hermanos, aleluya, creer en nuestro Señor Jesucristo y no creían que nuestro Señor Jesucristo fue enviado por el Padre. Amén. Y fue enviado por el Padre, ¿para qué? Para recibir libertad. Amén. Para recibir libertad. Esa libertad que cada uno de nosotros hemos recibido, hermanos. Aleluya. Así es, hemos recibido libertad en nuestro corazón. Hemos recibido libertad, hermanos. Aleluya. Para adorar, para bendecir su nombre, nuestro Dios. Hemos recibido esa libertad, hermanos, aleluya, para siempre agradarle a nuestro Dios. Amén. Hemos recibido libertad, ¿para qué? Para hacer la voluntad de nuestro Dios. Así como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, como Él lo dice, hermanos, ahí en el versículo, Él hacía lo que el Padre le decía, hermanos, aleluya. Así cada uno de nosotros tenemos que hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos que hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Agradarle solo a Él. Amén. Aleluya. Así es que tenemos que obedecer, hermanos, como unos verdaderos hijos. Amén. Aleluya.
como unos verdaderos hijos. Amén. Porque el que es verdadero hijo, ¿qué hace, hermanos? Obedece. Obedece al Padre. Amén. Aleluya. Así es. Aleluya. Les invito, hermanos, a abrir la bendita palabra de nuestro Dios nuevamente en Romanos 6. Gloria a Dios. Aleluya. Romanos 6, vamos a leer del 14 al 22. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humanidad, debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, hermanos, aleluya. Así que el pecado ya no está más en nosotros, hermanos, aleluya. Amén. Estamos bajo la gracia y mucha gente se aprovecha de eso, hermanos, aleluya. Y no porque estamos bajo la gracia, hermanos, aleluya. Aquí dice en el 15. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, hermanos, aleluya. En ninguna manera, aleluya. Y hay muchas personas que se aprovechan diciendo que ya no estamos bajo la ley, sino de la gracia. Y es ahí, hermanos, aleluya, que siguen pecando y que siguen faltando a nuestro Dios. Al cabo pecan, al cabo se arrepienten nuevamente y siguen pecando, aún conscientemente lo siguen haciendo, sabiendo que está mal delante de nuestro Dios, hermanos, aleluya, y siguen pecando y se siguen arrepintiendo, aprovechándose de la gracia que nuestro Señor Jesucristo nos dio, hermanos, y nos dejó. Aleluya. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Uno decide a quién obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a uno a la muerte, o decidir obedecer y servir a Dios, lo cual nos llevará ¿a dónde, hermanos? A la vida eterna. Amén, aleluya, a la vida eterna. Así es que siempre debemos de tratar de hacer lo bueno y hacer lo recto delante de nuestro Dios. Amén. Antes fuimos esclavos del pecado, hermanos, aleluya, pero ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos arrepentido de nuestra mala manera de vivir, hermanos, aleluya. Amén, aleluya. Ahora obedecemos. Ahora obedecemos y tratamos. Amén.
Y tratamos, aleluya, y tratamos con todo nuestro corazón, hermanos, aleluya, de seguir las enseñanzas de las Escrituras. Y tratamos, hermanos, aleluya, de no pecar delante de nuestro Dios. Una cosa es que nosotros somos pecadores y otra cosa es que nosotros sigámonos haciendo el pecado, hermanos, aleluya. Amén. Aleluya. Así que ahí vamos a Gálatas, hermanos, ahí está cerquitas. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Así es que los hermanos, aleluya, no usemos la libertad como, ¿qué dice? No usemos la libertad como ocasión para la carne. Así es que la libertad, hermanos, no la usemos como libertinaje. Amén. Usémonos, hermanos, sirviéndole a nuestro Dios. Amén. Esa libertad que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, aleluya, es para qué, hermanos, para servir entre uno al otro, hermanos, aleluya, y para ayudarnos cada uno de nosotros. Y esa libertad, hermanos, aleluya, es para adorar a nuestro Dios con libertad, con libertad. Amén. Porque dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, decisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, hermanos, aleluya. Así que tenemos que ser libres, hermanos, aleluya, para adorar a nuestro Dios y darle libertad a los frutos del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Amén. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas, hermanos, aleluya, no hay ley, hermanos, aleluya. Así es que si vivimos por el Espíritu, hermanos, andemos que también en el Espíritu. Aquí lo dice su palabra, hermanos, aleluya. Así es que los que somos de Cristo hemos crucificado la carne, hermanos, aleluya. Vivir en una libertad, amén. En una libertad. No es hacer lo que nosotros queramos, sino de hacer la voluntad de nuestro Dios, amén. Amén. Porque un hijo, hermanos, un hijo siempre va a estar en la casa de Dios. Eso lo dijo ahorita, hermanos. Vamos a Juan 8, donde estábamos ahorita. Amén, aleluya. Juan 8:35 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Y qué dice? El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. El hijo sí queda para siempre, hermanos, aleluya. Un hijo siempre va a estar en la casa de Dios, hermanos, aleluya. El esclavo no se queda en la casa, hermanos. No dura en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque es atraído por las cosas del mundo. Amén. Y de sus propios deseos carnales.
Amén. Y en esos propios deseos que él siente, se va a gozar, ¿verdad? Y a vivir su vida como él la quiere, hermanos. El que es esclavo del pecado. Amén. Aleluya. Amén. Pero un verdadero hijo permanece para siempre. Amén. Un verdadero hijo permanece para siempre en la iglesia. ¿A pesar de qué? A pesar de las pruebas, a pesar de las tentaciones, a pesar de las aflicciones, a pesar, hermanos, de las altas y bajas, hermanos, aleluya, a pesar de todo, un hijo, hermanos, aleluya, permanece en la casa de Dios. Un hijo permanece siempre en el camino de Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y un hijo, hermano, siempre va a vencer con la palabra de nuestro Dios. Todo lo que el enemigo quiera levantar, toda tentación que el enemigo quiera traer a nuestra vida, hermanos, aleluya. Por eso es muy importante que nosotros permanezcamos en la palabra, hermanos, aleluya. En la palabra, así como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, amén, que debemos permanecer en su palabra, hermanos, aleluya. Amén. ¿Para hacer qué? Unos verdaderos discípulos, para ser unos verdaderos hijos del Dios Altísimo. ¿Para qué? Para ser verdaderamente libres, hermanos. Libres. ¿De qué? Del pecado. Libres de toda atracción del mundo, hermanos, aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí mismo vamos a pasar al versículo 47. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El que es de Dios, oye, escucha y entiende. Y el que no es de Dios, no oye, no escucha y no entiende. Aleluya, qué tremendo, hermanos, aleluya. Le damos gracias a nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros ya estábamos destinados, hermanos, aleluya, para estar aquí en su casa de oración, hermanos, para estar en el camino de nuestro Dios. ¿Y por qué, hermanos? Porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Ya por último, hermanos, vamos a leer el versículo 59. Dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue, hermanos, aleluya. ¿No les gustó, hermanos, las palabras que nuestro Señor Jesucristo les decía, hermanos? Porque ¿qué hacía nuestro Dios? Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué les decía? La verdad. Les decía la verdad, amén. Y ellos decían que ellos no eran esclavos, hermanos. Ellos se sentían santos y puros. Aleluya, amén. Aleluya. Así es, hermanos, para ser unos verdaderos hijos de Dios, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, aleluya. Y solo Jesús nos puede dar esa libertad. Nadie más nos puede dar esa libertad, ese perdón, hermanos, de nuestros pecados y de nuestras faltas. Amén. Y nadie, ningún otro Dios, hermanos, aleluya, ningún otro Dios, hermanos, hay en la tierra. Amén, aleluya. Más que nuestro Señor Jesucristo, amén, que está sentado a la diestra de Dios Padre, hermanos, aleluya. Les invito, hermanos, que se pongan sobre sus pies, aleluya. Jesús es el único que nos da la libertad. Amén.